inexistencia de un sistema de partidos propiamente dicho. Después, en tiempos, a partir de la revolución, de la ley electoral de 1911, las candidaturas independientes reciben el mismo tratamiento legal que las candidaturas postuladas por los partidos políticos, sin embargo no logran una amplia participación, porque fundar un partido político era muy sencillo, era tan sencillo como registrarse como candidato independiente. Entonces más bien lo que sucedía en aquella época es que se creaban muchos partidos alrededor de las figuras de los caudillos, ¿no? de los líderes fuertes. Es con la legislación de 46 cuando la ley electoral estableció el derecho exclusivo de los partidos políticos de postulación de registro de candidaturas. Desde ahí iniciamos la larga época, que abarcó más de la mitad del siglo XX, inicio del siglo XXI, de la prohibición de esa figura de las candidaturas independientes. Ya con la transición volvió el tema, reapareció el tema en la discusión pública en México, principalmente con la postulación de Jorge Castañeda, quien buscó ser candidato a la presidencia de la República. Ante la negación, como todos conocen el caso, acudió ante la Corte Interamericana, doléndose de violación a su derecho fundamental de ser candidato. De ahí la sentencia de la Corte que determinó que los Estados miembros, los Estados designados de la Organización Interamericana, tienen derecho a la libre configuración de su sistema electoral, también de las reglas que van a regir los requisitos para ser candidato a los cargos de elección popular. Dijo que restringirlo a los candidatos postulados por los partidos políticos no se podía considerar como violación de los derechos fundamentales. Entonces, de ahí la discusión, podríamos decir, que quedó en suspenso hasta el año pasado, hasta la reforma constitucional de 2012, en la que reconoció en el artículo 35 constitucional el derecho de los ciudadanos de postularse como candidatos, contando o no con el apoyo de un partido político. En la misma reforma también se incorporan otros mecanismos de participación ciudadana, como es la consulta popular, como es el referéndum, como es la iniciativa legislativa. Las tres figuras, tanto esas candidaturas independientes, estoy de acuerdo con el doctor Medina, que más bien deberíamos llamarlos candidatos sin partido. Voy a abordar más adelante por qué esa distinción es importante. Las tres figuras se quedan sin regulación legal, sin ser abordadas por las leyes electorales específicas. Sin embargo, ya el año pasado, en los procesos electorales que se han dado en varias entidades federativas, ha habido casos de los ciudadanos que han intentado ejercer ese derecho. Los únicos dos casos que ya contaban con la legislación fueron casos de Zacatecas, donde estamos, y el caso de Quintana Roo. En el caso del estado de Durango, se dio un reconocimiento de las candidaturas independientes desde la Constitución estatal. Sin embargo, los artículos transitorios establecían que, dada la falta, la ausencia de marco legal específico, no se podrán ejercer, no se podrá hacer uso de ese derecho hasta la otra elección, la de 2016. Entonces, lo que les quiero platicar de manera bastante breve, en unos 10 minutos, son algunos casos, algunos criterios que ha emitido la Sala Superior, las salas regionales del Tribunal Federal respecto a las candidaturas independientes, tanto en Zacatecas, en Quintana Roo, como en los estados de Hidalgo y de Durango. No hay muchas sentencias hasta la fecha, las podemos agrupar por temáticas que se han ido abordando. Primero, lo relacionado, lo referente a los requisitos de registro. En el estado de Hidalgo, donde no ha habido legislación ni constitucional ni legal ni del Código Electoral en lo referente con las candidaturas independientes, sin embargo hubo casos de personas que han solicitado su registro. Ante la negativa, lo han impugnado ante la Sala Superior. La Sala Superior determinó que en ese caso no procede su registro por la falta de marco legal y sin embargo eso no constituye una violación a sus derechos. Hay que esperar, hay que darle al legislador el tiempo hasta que agote el tiempo previsto por la Constitución de un año para regular
ese aspecto. Eso fue acorde al criterio emitido también por la Suprema Corte en el caso relacionado durante la acción de inconstitucionalidad. Algunos otros casos tienen que ver con los requisitos de la cantidad de firmas, del número de firmas que tienen que conseguir los candidatos independientes para poder ser postulados por otros ciudadanos. Hay un caso un criterio importante de la Sala Monterrey que dice que no debería ser excesivamente alto, que no debería... La sala no establece exactamente cuál debería ser el número, cuál debería ser el porcentaje, pero dice que debería ser similar, proporcional a lo que se les pide a los partidos políticos para fines de su registro en la entidad federativa respectiva. En el caso de Zacatecas, el problema, las sentencias que tienen que ver con el requisito de certificar las firmas de apoyo de los ciudadanos. La sala ha establecido que ese requisito es excesivo, que ya impone una carga económica, legal excesiva para quienes pretenden ser candidatos independientes, que debería ser suficiente con una firma simple, con un número de la credencial del elector de las personas que pretenden otorgar ese apoyo a un candidato independiente. Otro tema que es bastante interesante tiene que ver con la calidad del candidato independiente. Hay criterios, dos en ese sentido. Uno de la Sala Superior que establece que los dirigentes o quienes han sido recientemente dirigentes de los partidos políticos no pueden postularse como candidatos independientes. La lógica o el argumento de la Sala es que al ser tan vinculados con un partido político no pueden separarse de manera inmediata de su instituto político y aparecer ante la ciudadanía como candidatos independientes. En cambio, tratándose de los militantes de los partidos políticos que no han ejercido ningún cargo de dirigencia, ahí no hay esa restricción de acuerdo al criterio de Sala Monterrey. Por eso creo que es importante justo ese tema de diferenciar, o más bien de cambiar nuestra nomenclatura y dejar de llamar a los candidatos independientes para llamar a los candidatos sin partido. En el imaginario colectivo hay esa esperanza, esa exigencia que el candidato independiente no tenga vínculo partidista, que sea ese ciudadano puro, ¿no? Limpio, que no se ha ensuciado en la vida de los partidos políticos, en esa batalla electoral, y que va realmente a representar mejor a los otros ciudadanos. Me parece que es una falacia. Es difícilmente esperar que una persona que no tiene vínculos políticos, que no se ha movido en esos ámbitos de un día para el otro, decida postularse y tenga algunas esperanzas razonables de conseguir las firmas de apoyo necesarias y todavía ganar una elección, ¿no? Esos ciudadanos no van a aparecer de manera milagrosa. ¿De dónde van a venir? Van a venir los partidos políticos. Es lo natural que vengan como militantes, incluso como dirigentes, exdirigentes, cuando se dan rupturas en esas pugnas internas de quién va a ser candidato al presidente municipal, quién va a ser candidato a gobernador, quién va a ser candidato a poder diputado, cuando frecuentemente se separan algunas personas, se separan las fracciones, buscan crear su propio espacio político, buscan postularse como candidatos independientes. Es un fenómeno natural que se da en todos los países que permiten las candidaturas, aunque tampoco es tan frecuente, porque sí es una vía más complicada que la vía por los partidos políticos. Entonces, esa distinción del nombre independiente frente al candidato sin partido, tal vez deberíamos tratarlo con un poquito más cuidado y tenemos que reflexionar qué tanta independencia de qué, de quién le vamos a pedir a ese tipo de candidatos. Yo creo que aquí no debería pedirse nada, que son los ciudadanos quienes deberíamos decidir si les vamos a otorgar apoyo mediante firmas para que puedan acceder a ese espacio, para que se puedan registrar y en todo caso si vamos a hablar con ellos. El único árbitro válido en ese sentido para juzgar a un candidato tiene que ser solamente el ciudadano. En otros casos se pretendió equiparar un poquito a los ciudadanos, a los candidatos sin partido, con los candidatos con partido, los candidatos postulados por los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo se estableció donde se permite acceso por la vía plurinominal
se obligó a los candidatos independientes, a las planillas de candidatos independientes, respetar también la cuota de género. Esa sentencia va a hablar más adelante en la tercera. En otros casos se estableció en cuanto a las campañas, en cuanto al acceso a radio y televisión, que los candidatos independientes deberían tener acceso a los medios de comunicación más o menos del mismo nivel, equiparables con los partidos de nueva creación. En el tema de acceso por la vía plurinominal, también es bastante importante. Hasta ahora la postura tanto de la Corte como del Tribunal Electoral es que depende de las legislaturas locales, la manera en que van a configurar la figura de los candidatos sin partido, los candidatos independientes, y si van a permitir solamente vía de mayoría relativa o también la vía plurinominal. Entonces, en Zacatecas, donde solo mayoría relativa fue legal, fue aceptado por ambas instancias. En caso de Yucatán, donde sí, Quintana Roo, donde sí se permite, también fue respetado por ambos órganos. Desde mi postura, desde mi punto de vista, las dos vías deberían ser permitidas obligatoriamente en todos lados. Ahora, ¿por qué? Uno, no existe una justificación racional para limitar ese derecho fundamental de postularse por vía plurinominal. Si fuera por la vía mayor relativa, ¿por qué no por la vía plurinominal? ¿Cuál sería, ¿no?, el impedimento de que un grupo de ciudadanos que pretenden postularse hagan una lista en conjunto, hagan una planilla y de manera conjunta participen en las campañas? Por el otro lado, si permitimos esas diferencias legales entre las diferentes entidades federativas, estamos generando situación de desigualdad de los derechos fundamentales entre los ciudadanos. El ciudadano de Quintana Roo tiene mejor derecho de postularse mediante varias vías que el ciudadano zacatecano, ¿no? Eso tampoco me parece correcto. Como ya nos estamos yendo agotando el tiempo, una reflexión que me parece más importante de todas, que me parece la más importante de todas. Lo que se requiere en realidad para que funcionen de manera efectiva, tengan derecho real de acceso a los espacios, los ciudadanos sin partido, los candidatos sin partido, necesitamos cambiar la lógica de nuestro sistema electoral. El sistema electoral mexicano está centrado totalmente en los partidos políticos. Los actores de todo el proceso electoral en México son los partidos políticos. Los ciudadanos están expulsados y la única participación que se les permite realmente es la de marcar la boleta electoral y meterla a la urna. Para que las candidaturas independientes funcionen, necesitamos cambiar esa óptica, hacer un sistema electoral, diseñar un sistema electoral que va a operar no para los partidos políticos, sino para los candidatos, sean estos de partidos o sin partido político. Y esos candidatos, independientemente de quién está detrás, de quién los apoya, si es un instituto político, si es un grupo de ciudadanos, deberían tener mismas prerrogativas, mismos derechos, mismas posibilidades de participación. Con el marco legal existente va a ser bastante difícil hacer compatibles ambas figuras, respetando los derechos de los candidatos sin partido. Ahí les remito para mayor información a un libro que estamos preparando sobre candidatos independientes, donde estamos postulando como algunos requisitos y estándares mínimos que debería aplicarse justo para que se dé con los derechos a esa participación, y que fundamentalmente se tratan de equiparar, de dar igualdad de derechos, igualdad de prerrogativas a los candidatos independientemente de quién los postula. Para no alargar, muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas hacia el final de la sesión. Me acaban de traer a este lugar. Bueno, ¿vas a pasar tu voz? Bueno, entonces vamos a presentar el trabajo de la maestra Ocelia Bustillo. Bueno, la dinámica para que nos alcance el tiempo, ¿no?, que habíamos pensado que teníamos programado, es darle a Ocelia, a cada uno pues vamos a ir dando 15 minutos, y una vez que terminemos, pues haremos a la ronda de preguntas y respuestas y a repartir el tiempo
para intercambiar nuestros opiniones, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar también sobre candidaturas independientes. Yo hice un trabajo para esta exposición sobre una sentencia en específico. Carolina ya les habló más o menos lo que ha pasado con las candidaturas independientes en el país en una buena introducción y después de las sentencias que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y en este caso, lo que yo hago es observar cómo la maximización del derecho al sufragio pasivo no nada más tiene que ver con la regularización de las candidaturas independientes a secas, podríamos decir. Como ella concluyó, pues, se necesitan también los mismos requisitos tanto para los partidos como para las candidaturas independientes para poder cumplir con los principios, sobre todo de equidad, seguridad jurídica, los principios constitucionales en materia electoral. Y en este caso, hago un análisis también sobre el principio constitucional de igualdad de género y tiene que ver con una sentencia que emitió la Sala Regional Jalapa, el JRC 68-2013, que tiene que ver con Quintana Roo, en el cual, en el marco de las elecciones del año pasado, cuatro ayuntamientos en los cuales se presentaron 4 planillas formadas por candidaturas independientes, candidaturas sin partido, es decir, fueron planillas que no estaban relacionadas con ningún partido, se registraron para contender para 4 ayuntamientos, para la conformación de estos 4 ayuntamientos. Sin embargo, llegaron 2 partidos políticos que impugnaron esos registros de esas candidaturas porque señalaron que en esos registros no se cumplía con la cuota de género que regulaba la legislación de Quintana Roo, además de la Constitución Federal, los criterios que ya ha emitido la Sala Superior. Y fue muy interesante ver cómo ahora los propios partidos estaban impugnando una resolución, un acto de un instituto electoral en donde había admitido el registro de candidaturas independientes, pero estaba observando que esas planillas cubrieran con los mismos requisitos que ellos tenían que cumplir. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace la Sala Regional Jalapa? En su argumentación, refiriéndose a, si bien ya estamos hablando de un ensanchamiento o maximización del derecho a ser votado por haber aceptado o haber regulado ya la Constitución Federal en el artículo 35, el derecho a ser votado sin pertenecer a ningún partido, también hace una argumentación refiriéndose a la equidad de género o a la igualdad de género. Al artículo 1 constitucional, al artículo 4 constitucional, si bien también las cuotas de género no se encuentran a nivel constitucional, no están regularizadas en la Constitución, pero estas han venido, si bien están reforzadas en esos 2 artículos, en el 1 y en el 4 de la Constitución, ahora en el 35 estamos hablando de todas las personas que tienen derecho a ser votadas y además a través de candidaturas independientes, cómo se refuerza a partir de la jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior con tratados internacionales y jurisprudencia internacional. La Sala Jalapa lo que hace es un estudio de cada una de las planillas que se registraron en esos 4 municipios, que fueron, les digo los nombres por si alguien quiere revisarlos, fueron los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad. De todas maneras, aquí hay una persona de Quintana Roo que, si me equivoco, me puede decir muy bien cuáles fueron. Y que seguro a lo mejor estuvo involucrado en alguna de las decisiones, no sé. Y en esos 4 ayuntamientos, cuando ellos analizan las listas para integrar, de representación proporcional para integrar esas candidaturas, pues bien se dan cuenta que, hago un paréntesis, la legislación de Quintana Roo señala que se debe de cumplir con el registro de las candidaturas y que el género debe cumplir al menos el 40% del registro, el 40% de un género. Pero no señalaba que tanto propietario como suplente tenían que ser del mismo género. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sala Jalapa al estudiarlas? Pues claro que se da cuenta
que bien las listas no vienen alternadas entre hombre-mujer, hombre-mujer, y que las listas no vienen con el propietario suplente del mismo género, cumpliendo con el porcentaje que señala la legislación de Quintana Roo. Entonces, al final, la sala regional señala que el hecho de que no señale la legislación de Quintana Roo que debe ser propietario o suplente del mismo género, ya estaba en la jurisprudencia del tribunal, ¿no?, que habla del 40%, al menos de las listas, que tienen que tener la misma fórmula del mismo género. Aplica esa sentencia, esa jurisprudencia, que es la 16-2012, y, bueno, tomada de la 12-624. ¿Qué le dice la Sala Regional Jalapa al Instituto Electoral de Quintana Roo? Pues que tiene 48 horas estas planillas, así como lo habían hecho a nivel federal a los partidos, ahora se lo dice a las planillas para que modifiquen su registro. Ahí, también basado en otras sentencias, que es lo mismo que hubiera ocurrido en sentencias como el JDC 510-2012, el JDC 466-2012, en donde varios candidatos pues, tuvieron que quitar en la elección federal para poder subir a las mujeres. Era exactamente lo que pasó en este caso. Quitaron a hombres para poder poner a mujeres, o los modificaron de propietarios a suplentes para que pudiera conformarse la lista de acuerdo a la legislación y a la jurisprudencia que había emitido en la Sala Superior. Y aquí lo importante que quiero destacar es que si bien la Sala Regional no hace un estudio sobre la candidatura independiente como tal, es decir, no se basa en que hay que proteger el derecho a ser votado de todas y todos, sino que se basa sobre todo en el derecho a la no discriminación y a la igualdad, y ahí es donde hace su interpretación. ¿Sí? Da por hecho de que ese derecho ya está protegido, sino que lo que hace es hacer la interpretación de una manera en la que no se desproteja a otra parte de la población, que son las mujeres. Entonces, en ese sentido, la interpretación que da, y que bueno, si estamos en un foro aquí todos reunidos, puedo hacer una crítica, en que me parece que le faltó un poquito a la Sala Jalapa en el sentido de hacer una interpretación más armónica, más armónica y más sustentada, y no solamente mencionar los tratados internacionales, pues enlistarlos, ¿no?, sino que hacer una interpretación más armónica y poder tener un argumento mucho más sólido. Y esta es la primera vez que se da una sentencia que tiene que ver con género y candidaturas independientes. Es decir, si bien ha sido la primera vez que se dan candidaturas independientes en elecciones con candidaturas independientes en el país, a nivel estatal es la primera que tiene que ver en este sentido. Es decir, que también le exigen a las planillas que no vienen por parte de un partido político, que tienen que reunir los mismos requisitos que los partidos políticos para en el momento del registro, y así poder tener los mismos principios, por ejemplo, como el principio de la equidad en la contienda. Entonces, no el hecho de que tú vengas por parte de un partido político o por parte de una candidatura independiente no quiere decir que no vas a tener los mismos requisitos que la otra persona, y por otro lado no quiere decir que no se te van a proteger los mismos derechos, como aquí el de la igualdad, que tienen los partidos políticos. Es decir, los derechos y las obligaciones vienen del mismo modo para una y para otra. Se están construyendo al mismo tiempo las nuevas, los reglamentos, las regulaciones en otros estados, y ahora pues en este caso, pero me parece que es importante tomar en cuenta que si bien los criterios que venían de Sala Superior vienen dados a partir de personas que fueron registradas por partidos políticos, no quiere decir que estos no sean tomados en cuenta para cuando vienen planillas registradas por personas que no pertenecen a ningún partido. Bueno, esa es realmente la presentación. Pues quedo a su disposición igualmente para después de las exposiciones, para las preguntas que ustedes. Gracias. Muy bien. Se llama María Guadalupe Arriaga Vega. Pasa. Ok. Entonces el doctor Luis Eduardo Medina. Picoy.
Buenos días. Muchas gracias a todos. A ver, esta es de esta mesa la última presentación sobre candidaturas independientes. Yo lo que hice es tomar un elemento solamente de todo lo que han platicado tanto Caro como Roselia, que tiene que ver con el ámbito de los votos y con la representación proporcional. O sea, en realidad estoy tomando solamente un espectro del problema. Señalo esto porque ya Caro nos hizo favor de irnos comentando varias de las sentencias generales que tuvieron el paraguas. Yo me referiré a 2 o 3 de ellas, y Roselia nos comentó las de género, que fueron las que se estuvieron precisando. En realidad tenemos un conglomerado de alrededor de una docena de sentencias sobre la temática, ¿no? Para que nos podamos ir centrando. Yo lo que quise ubicar es relacionar algo que para la ciencia política es muy frecuente, que es medir los índices alrededor de los sistemas de partidos, ¿no? Y esto implica hacer una estadística que les mostraré al final. Eso era mi interés de poder ver la presentación. De todas maneras, para que todos lo sepan, en la página de la SOME están las ponencias de todas las mesas descargables en PDF, ¿no? Ahí encontrarán el texto de donde se extrajeron estas diversas ponencias y presentaciones. Por favor. A ver, este fue el calendario electoral del año, de este año. Hubo 14 procesos locales, más uno extraordinario, que fue en el caso de Sonora, ¿no? Están señalizados con las diversas coloraciones. Eso nos incluyó Zacatecas, en donde hubo candidaturas independientes, por lo cual me voy a centrar en el caso zacatecano, y el otro estado donde hubo candidaturas independientes, pues acá, que es Quintana Roo, ¿no? Fueron los únicos 2 lugares del país donde se llevó a cabo la aplicación, a pesar de que existía previamente regulaciones, y que hoy varios congresos locales pues están en emisión legislativa por esta circunstancia de que no han hecho o el cambio constitucional o el cambio legal, ¿no? Ahí es donde nos encontramos. Este fue el mapa del país. Entonces nos quedamos con la idea de que solamente hubo aquí y acá, ¿de acuerdo? Por favor. ¿De dónde parte la hipótesis de este trabajo? Es doble en muchos sentidos. Por un lado, candidatos independientes son iguales que candidatos compartidos. O sea, en realidad por eso la definición técnica habría que empezarles a llamar candidaturas sin partido, porque a algunos de ustedes que les ha tocado ser funcionarios saben perfectamente bien que hay un rubro que dice candidatos no registrados. Los independientes, y aquí la directora jurídica del Instituto Electoral lo sabrá perfectamente bien, con la talacha que les tocó hacer para registrarlos, o sea, son candidatos con registro. Lo que no tienen es atrás un respaldo partidario. En estricto sentido son candidatos que cumplen con todos los requisitos legales que les impone la ley, como los candidatos con partido. Entonces, estas candidaturas son iguales. De suyo, en el ámbito comparado, no hay diferencias. Hay un punto importante. En realidad, en el mundo, las candidaturas no las hacen los partidos, los hacen comités de postulación. Y por lo tanto, no importa si es de un partido o de un grupo de ciudadanos. Bueno, que es un tema que con Soraya discutimos cuando a ella les tocó registrar 10,000 firmas de candidatos independientes. Ya ven, la corrección lo tiene ella. Y que claro, al final terminaron compitiendo 9 y ganando 1, ¿no? Que es a donde nos vamos a referir adelante. Entonces, primer supuesto y de donde parte esto, son iguales. Creo que hay que olvidarnos del argumento de que son diferentes. Si no, no vamos a tener para dónde moverlos. Y segundo, que en términos de todo lo que tiene que ver con gobernanza, lo que implica los actos de autoridad, los procesos y las votaciones, es difícil incluirlos porque el diseño mexicano desde 46 está pensado para los partidos políticos. Entonces, esto es un problema histórico que hay que desmontarlo necesariamente. La hipótesis del trabajo es tan simple como la siguiente: las candidaturas independientes sin partido o sin respaldo partidario no afectaron los sistemas de partidos. Que este ha sido un argumento constante y recurrente, que se ha dicho, es que esas candidaturas van a ser mecanismos para que ingresen malos candidatos. Bueno, aquí hubo una polémica altísima que terminó resolviéndose en sede jurisdiccional porque una aspirante del PAN la acusaron de trabajos poco honorables, ¿no? Pues los zacatecanos saben a qué me refiero con eso, ¿no? Al final termina en impugnación el asunto. Así es que voy a esto. Si suponemos que este tipo de candidaturas van a permitir outsiders y personas negativas, también a través de los partidos puede suceder eso. Entonces, una falacia decir que solamente que sucede.
Aquí puede suceder indudablemente, pero también en los partidos políticos. ¿Sí? O sea, para que quede claro el punto. No hay una afectación al sistema de partidos. Ahorita veremos los números para ver si es cierto que esta afirmación está confirmada o refutada por la votación. Por favor. ¿Cuál fue el primer efecto concreto de la definición que les decía Caro de la decisión de que no se contabilizaran los votos de candidatos independientes para la representación proporcional? Bueno, el efecto concreto y material primero es algo que se llama desperdicio de votos. Todos esos votos no contaron para la integración de los ayuntamientos porque no tuvieron espacios. Estos son los 4 casos que ya les mencionó Roselia de Quintana Roo. Ojo, les digo 2 cosas aquí, que me corrija Jorge. Un caso fueron el segundo lugar, o sea, no ganaron, pero fueron el segundo. Y en el caso más grande, pues es Cancún, no fueron el segundo, pero fueron el cuarto, por encima de 3 partidos políticos. Aguas otra vez con el asunto de los números, porque toda esta cantidad de votos fue lo que se desperdició en el caso completo de Quintana Roo. Cuestionable, pero no volvemos en las preguntas. Sí. Se desperdiciaron porque no se aplicaron para el RFE y ninguno ganó. La regla es que solamente cuentan para mayoría relativa. Y lo mismo pasó en Zacatecas. Estos son los municipios donde se presentaron candidatos independientes en Zacatecas. El único caso donde alguien ganó fue en general Enrique Estrada. Todos los demás, como quedaron en segundos, terceros y cuartos lugares, no tuvieron asignación de representación proporcional. Bueno, esta es la cantidad total de votos que se desperdiciaron en el caso Zacatecas, de 9 ayuntamientos. ¿Sí? Por favor. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? El número efectivo de partidos es una medida analítica que se utiliza para medir la importancia, el peso específico de los partidos políticos y su relación en el interior del sistema de partidos. Para eso sirve el número efectivo. De hecho, se puede calcular de 2 maneras, en términos de votos o en términos de los espacios legislativos. Se conoce por un lado el número efectivo de partidos parlamentarios y el de partidos electorales. Yo aquí me detuve solo en los partidos en el ámbito electoral. Traducido, es la famosa frase de Sartori: los partidos que cuentan son los que tienen capacidad de coalición o de chantaje. O sea, es lo que revela ese número. El partido no es el número de votos, sino su importancia para poder presionar y generar políticas. Eso es lo que está atrás del argumento del número efectivo de partidos. Es una medida de lo que hace, aquí está el procedimiento, no es en realidad más que una desviación estándar, ya en términos estadísticos. Aquí están los votos estatales de cada partido político. Esta es la elección de diputados en Zacatecas en 2010, se transforman en una proporción, que no es más que hacer la división a volverlos la unidad, y posteriormente la unidad se eleva al cuadrado para poder sacar la medida analítica. Este numerito se divide entre 1, que es el inverso, y ese es el número que nos da. Zacatecas 2010, el número efectivo de partidos son 3.65. Intuitivamente diríamos sí, si lo piensan por un momento, 2 grandes coaliciones, ¿sí?, más algún tercer partido importante y 1/4, que hombre, no es que fuera desdeñable, pero no alcanzaba a volverse un entero. Esta es la explicación de Zacatecas 2010. En la otra parte de la lámina, Zacatecas 2013. Vean primero lo que sucedió. Van partidos en solitario, excepto una gran coalición. Ve, intuitivamente uno diría, pues si hay más partidos, pues va a aumentar el número efectivo de partidos, ¿no? Eso es lo que la intuición nos daría. Pues miren cómo el número aumenta, y ahorita veremos el cuadro comparativo de qué manera. Ojo, aquí no hubo candidatos independientes, ¿eh? Esta es la elección de diputados. O sea, nada más les anticipo que si se acuerdan era la de ayuntamientos. Aumentó de 3.65 a 4.18, medio punto. Pero ¿y dónde están los independientes? Aquí no hubo. Están en los ayuntamientos. Les pongo esto para que a la hora que veamos la tabla resumen quede claro. El aumento está más bien por este asunto, por la cantidad de partidos que no fueron en coalición, no por los independientes, porque si no, no entenderíamos cómo es que esta aumenta y la otra también. Por favor. Zacatecas 2010, ayuntamientos, pasa algo similar. Acá encontramos
grandes coaliciones, un número efectivo de 3.66, muy parecido al de diputados, ¿no? O sea, se pareció mucho, y sorpresa, Zacatecas 2013 con independientes, ¿se acuerdan los 17.571 votos que no contaron para la asignación de representación proporcional? Aquí están sumarizados de todos los independientes como la votación estatal de los partidos. 434. Entonces la pregunta obvia y evidente es, ¿aumentaron las dos? Aumentaron casi igual, pero aquí hubo independientes y en la otra no. Entonces, ¿qué explica la variabilidad? Esa es la pregunta de veras. Y no, entonces se tendría que haber afectado de manera notoria y notable el sistema de partidos. No tendría que haber habido un cambio radical si es que de verdad los independientes afectan tanto al sistema de partidos como han dicho los partidos políticos y varios comentaristas. Por favor, para no marearnos con los numeritos, les hice una tabla resumen con el número efectivo comparado de manera tanto sincrónica como diacrónica. Esto es por años como por tipos de elección, para que lo pudiéramos entender. Este cuadrito resume todas las tablas anteriores. A ver, diputados que no tuvieron candidatos independientes en Zacatecas. Diputados 2010, 365, diputados 2013, 428. Un aumento de 0,63, de medio punto. Sin candidatos independientes. Ayuntamientos Zacatecas 2010, Ayuntamientos Zacatecas 2013. Un medio punto también. 0,67. Pero aquí son independientes, aquí, en esta casilla en particular. Entonces no debió haber sido más alto esto. La diferencia son 4 centésimas. No que los independientes iban a afectar al sistema de partidos. Es uno de los argumentos dichos hasta el día de hoy. Y que además iban a convertirse en fuerzas externas que desestructurarían los sistemas locales. Por lo menos en Zacatecas esto no es cierto. En Quintana Roo habría que dudarlo, pero les puedo garantizar que los números tampoco se mueven mayormente. ¿Dónde está la explicación entonces? Porque acá no hay diferencias significativas. Bueno, posibles hipótesis para explicar esto. 1. En 2010 hubo grandes coaliciones. En 2013 solo hubo una gran coalición. Por lo tanto, está más bien atado a la diversidad de los partidos. 2. En 2010 las votaciones estuvieron concentradas en 2 grandes polos. En 2013 estuvieron distribuidos. 3. La presencia de los diputados, de los candidatos sin partido afectaron marginalmente. Sí, afectaron en 4 centésimas la variación del número efectivo de partidos. Aumentaron, sí, pero fíjense cómo aumentaron de un caso y del otro. Si lo vemos ya no por año, sino veámoslo por cargo. Ahora hagamos el correlato de este lado. En el caso de la elección de 2010, no hay diferencia significativa entre los dos cargos, y en 2013 tampoco. La variabilidad está en otra parte. Y aquí entonces habría que recordar que que ha sido uno de los argumentos fuertes y polémicos, no es cierto. Las candidaturas sin partido no terminaron moviendo las estructuras locales. Sirvieron como un mecanismo para que un número determinado de ciudadanos pudiera externar un voto distinto, pudiera plantear una postulación diferente. Colofón, en el mundo, otra vez regresó a la parte comparada, las candidaturas sin partido también integran los congresos y los ayuntamientos. México es el caso atípico en ese sentido. En la parte comparada que hemos hecho y en la investigación, todos los casos se aplican para la asignación de RP. Y luego discutimos lo técnicamente difícil que eso es, no hay ningún problema. Pero en términos de principio, si partimos de una noción de derechos fundamentales, son iguales y por lo tanto deberían contar lo mismo para todos los espacios. Y último nivel del asunto, más allá de lo que Sergio López Zúñiga quiera discutir sobre la cuestión, 17.571 ciudadanos, su voto no contó, porque no fue utilizado para la asignación de representación proporcional. Bueno, para alusiones personales, espero a Sergio. No, muchas gracias. Que también trae estadística.
Bueno, yo lo que les voy a presentar es la segunda parte de un trabajo que inicié el año pasado, que presenté los primeros resultados en la SOME del año pasado y me salieron algunas cuestiones a realizar en el futuro que realicé en esta ocasión y les traigo los nuevos hallazgos. Hace algunos años nos dábamos cuenta en el tribunal que la cantidad de asuntos que se sometían a consideración del tribunal estaba creciendo inusitadamente. 75 veces más grande que en 1998 fue lo que recibimos el año pasado. 75 veces más grande. Era un crecimiento gigantesco. Y yo me acuerdo cuando llegué al tribunal que mis compañeros más viejos ya podían saber, para mí que ese municipio se va a impugnar. ¿Cómo sabes? O sea, faltan 9 meses y ya sabían. Pues ya sabían, porque la experiencia de haber estado mucho tiempo resolviendo asuntos les daba los indicios de que un municipio iba a ser impugnado. ¿Qué era en realidad lo que estaban teniendo ellos en la cabeza? ¿Historial de que siempre se impugnaba el mismo municipio? ¿O veían algunas características del municipio y de ahí podían inferir que iba a ser impugnado? Esas son las dudas que me llevaban a abrir esta investigación. La idea es saber cómo estimar la impugnabilidad de que una región va a ser impugnada a partir de variables distintas, específicamente a partir de variables sociodemográficas. Lo que estamos haciendo en realidad es extraer una técnica que se usa en todos los estudios electorales para todo lo demás, para medir posibilidad de que gane un partido, posibilidad de que gane un candidato independiente, a partir de variables sociodemográficas, aplicar esas técnicas a la justicia electoral. Y se hacía poco en realidad eso por dos cuestiones. Primero, pues porque había muy pocas bases de datos de impugnaciones electorales disponibles, entonces pues nadie lo podía hacer. Y segundo, porque las regiones con las que produce la estadística censal no necesariamente se corresponden con las regiones electorales. Fue hasta el año pasado que el INEGI y el IFE sacaron su base de datos con variables censales, pero delimitadas por distrito electoral. ¿Para qué queremos medir la impugnabilidad? Pues por cuestiones prácticas. Nos sirve para estimar recursos, para que los tribunales puedan planear, etcétera, etcétera, pero también para ver qué tanto ha penetrado el Estado de Derecho en algunas regiones del país. Si lo vemos bien, la democracia va permeando por algunas partes, pero el Estado de Derecho no necesariamente permea ni al mismo ritmo ni en las mismas regiones. Cuando menos teóricamente, en un lugar donde no hay Estado de Derecho o donde nadie cree que el Estado de Derecho sirva para algo, no habría impugnaciones. No tiene ningún sentido perder mis recursos en hacer una demanda que no va a producir ningún efecto. Para que haya impugnaciones tiene que haber Estado de Derecho, o cuando menos la expectativa, la percepción ciudadana de que de algo sirve demandar. ¿Cuáles son ejercicios similares? Regrésate uno, por favor. Los que vinculan variables sociodemográficas con electorales, ya hablábamos hace un rato. A lo largo del siglo pasado se estuvieron demostrando que ciertas características sociodemográficas generan en grupos poblacionales preferencias políticas específicas. Lipset, por ejemplo, encontró en los años 60 que los conjuntos de variables sociodemográficas, los clivajes que le dicen, generaban lineamientos políticos similares a los que se generaban 40 años antes, en los años 20. ¿Cómo podemos explicar que lejos de una coyuntura política específica, las personas de este nivel de ingreso sigan pensando igual que las personas del mismo nivel de ingreso 40 años antes? Ahora sí, la siguiente. Pues con eso llegué a la SOME el año pasado y tratamos de buscar la relación entre los juicios de inconformidad que se recibían y variables sociodemográficas, específicamente en elecciones de presidente y de diputado. Lo que vimos fue que la impugnabilidad de un distrito tenía una relación media e inversa con la cantidad de población indígena en un distrito, una relación inversa con la migración y una relación inversa con el índice de masculinidad
Y a los que estábamos en esa sala nos saltaba la duda, ¿y la economía? ¿En serio la economía, que es normalmente la variable más importante para determinar casi todos los comportamientos políticos, no afecta nada? No estaba aquí ni pintada. A mí por lo menos me traía muchas dudas de exigir. Entonces, lo que hicimos este año fue hacerlo a partir de las elecciones municipales 2013, que son estas 417 y estas 931, 1348 elecciones de municipios hubo en la exig. Este año en 13 entidades. Fue el 61% de los cargos. Oaxaca tuvo el 42%. Y a partir de este momento, en las gráficas voy a empezar a diferenciar Oaxaca por usos y costumbres, que Oaxaca por sistemas de partidos, simplemente para no tomar inferencias de una cosa que está regulada de distintas maneras. La que sigue, por favor. Y estas son las impugnaciones que recibimos por etapas. Estas son las de resultados, que son después en las que nos vamos a basar, pero pues quería enseñarles que tuvimos actos de preparación, de proceso interno, de registro de candidatos, de registro federal de electores. Son 1924 impugnaciones solamente vinculadas con los municipios. Y aquí vamos a empezar a hacer el modelo. Voy a quitar estas 660, de estas 667, hay 400 y pico que son un solo asunto masivo en Puebla. Frente al mismo resultado llegaron 400 demandas igualitas. Entonces eso nos genera distorsiones estadísticas. Además, pues es un truco político, meter 400 impugnaciones para demandar lo mismo. Entonces se quita y se toma como un solo caso. No es el mismo caso que estas 140 que están acá del Registro Federal de Electores. Esas no las quitaría porque son 140 credenciales distintas. No es un asunto masivo. Si bien es una muestra atípica, son distintas personas. En fin, de todas maneras vamos a seguir solamente sobre resultados. Parece que no se ven bien las barras, pero en esta gráfica mostramos el promedio de impugnaciones por municipio. Ya se eliminaron las muestras atípicas, los outliers, y estamos ya deflactando la media por municipio. Entonces ya no nos sale que son muchísimos en Oaxaca, pues sí, pues Oaxaca tenía muchísimos municipios. Más bien ya nos sale controlado por la cantidad de municipios, y resulta que Quintana Roo es la que tiene un mayor grado de impugnabilidad. ¿Es esto en realidad una probabilidad de que sean impugnados? Todavía no. Nos vamos a resultados. Entonces, a partir de este momento quito todas las impugnaciones, quedan solamente las de resultados. Entonces, la columna de la izquierda tiene eso que le decíamos, el nivel de impugnabilidad. ¿Cuántas impugnaciones en promedio le llegan a un municipio de cada entidad federativa? Y la de la derecha son la probabilidad de que un municipio sea impugnado. Es decir, tomo en cuenta de la misma manera que se ha impugnado una vez o que se ha impugnado por 5 partidos, da lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que se ha impugnado cuando menos una vez? Y hay diferencias. Por ejemplo, en Coahuila, este número es alto, pero no lo es tanto. Aquí hay un punto 90 en Quintana Roo, pero la probabilidad de que un municipio sea impugnado cuando menos una vez no es tan alta. Eso quiere decir que hubo algunos municipios que fueron impugnados muchas veces. Y, a ver, te pasas a la siguiente. Quiero que vean aquí una cosa. Hablábamos hace un rato del grado de percepción sobre la eficacia del Estado de Derecho. ¿Cuál es la probabilidad de que un distrito de usos y costumbres en Oaxaca sea impugnado ante el Tribunal Electoral? Sí llegaron impugnaciones, pero eran tan pequeñas que apenas se marcaron mi gráfica.
En otros casos sí hubo probabilidades importantes, fíjense acá en Sinaloa, 40%. Esta creo que es la gráfica importante. Tenemos un 0.16% de que un municipio cualquiera en el país, en las elecciones 2013, sea impugnado. Eso quiere decir 1 de cada 10 municipios tendría que serlo, ¿no? Y ahora vienen las variables sociodemográficas. El censo nos arroja 191 variables sobre esos temas que están ahí. Entonces, a la hora que quiero ver de esas 191, cuáles tienen que ver con el nivel de impugnabilidad, es muy difícil hacerlos, pues todos tienen que ver algo. Entonces, la estadística nos ofrece alguna técnica para empezar a reducir eso en componentes principales que nos den conjuntos de variables un poco más abstractos, conjuntos demográficos, conjuntos de variables económicas y demás, y hacemos índices que nos hablan sobre esas cosas. Entonces la idea es reducir esas 191 variables al menor número posible. En 2012 la reducción fue a 8 componentes. ¿Te sigues, por favor? Entonces, tiene como 2 pasos esta parte. Primero, quitarle redundancias. Si tengo el número de hombres que trabajan en un municipio, el número de mujeres que trabajan en un municipio, el número de personas que trabajan, en realidad 2 de ellas me están diciendo la misma cosa y no necesito la tercera, ¿no? Es una variable aritmética. Entonces empieza uno a quitar esas redundancias para eliminar variables. Luego quita uno las cosas que a juicio del investigador son irrelevantes. Yo quité cosas así como hay plancha en la casa, ¿sí o no? Así no se me ocurrió escenario alguno en el que eso fuera a tener relación con lo electoral. Y segundo paso, lo hace uno por componentes. Con la técnica de componentes principales es una técnica estadística en la que hacemos combinaciones lineares de las variables que tengan la máxima variabilidad respecto al sistema. Quitamos ese conjunto de variables y las que nos quedan volvemos a repetir la técnica y hacemos lo mismo. El chiste es que cada una tiene un nivel de explicación mayor sobre, en este caso, la vida sociodemográfica de México reflejada en el censo 2010. Entonces lo que hicimos pues, fue llegar a 3 componentes, la que sigue, que explican el 87% de la variabilidad del sistema. Entonces, está muy bien, entonces en lugar de tener que lidiar con 190 y tantas variables independientes, tenemos 3 solamente. Y que son estas. La primera, la que explicó más, ahora sí era la componente que tiene que ver con variables de población y de economía, y no sé por qué, pero las conyugales también aportaron algo de variabilidad. La segunda es la de población indígena, y la que explica en tercer lugar es la de fecundidad. Les decía yo que había más variables, ¿no? Algunas quedaron en las componentes 4, 5, 6, por ejemplo, tener o no internet en casa, etc. Pues quedaron fuera porque no aportaban gran contribución explicativa. La que sigue. Y aquí es a donde queríamos llegar. La componente 1, la que tiene que ver con población y economía, tiene una relación positiva y estadísticamente significativa respecto al nivel de impugnabilidad de los municipios. Lo mismo la 3, la 2 no, es decir, la de fecundidad. Y este resultado a mí se me parecía que ahora sí hace sentido. Normalmente, el tamaño de un municipio y la economía de un municipio es lo que explica el botín político. Pues claro que quiero impugnar con mucho más fuerza y meterle muchos más recursos a un municipio que tiene esas 2 características que a otros municipios. Me hace lógica, ¿no? Fecundidad creo que tiene que ver más con una cuestión hacia el futuro, con las expectativas de crecimiento de una zona geográfica en específico. Pero además, vamos a hacerlo, ya que tenemos estos datos, pues lo corrí por las variables principales de cada uno de esos componentes a ver cómo pintar.
Y las correlaciones mayores entre el nivel de impugnabilidad de los municipios y variables específicas fue hijos nacidos vivos, el total de hogares, la población femenina económicamente activa y la población total. Entonces aquí sí salí de dudas. Este asunto tiene que ver, creo, un municipio donde hay una población femenina económicamente activa grande, tiene mayores expectativas de crecimiento, donde solamente trabaja la mitad de la población. Lo mismo con los hijos nacidos vivos, ¿no? Habla del sistema de salud, habla de la esperanza de vida, habla de cómo está pintando el futuro en un municipio. Y eso explicaría, creo yo, un mayor grado de impugnabilidad, de estrategias partidarias de meter recursos, dinero, esfuerzos y abogados para generar demandas. La última. Pues bueno, la triste cosa es que no se corroboraron los resultados del año pasado en elecciones presidenciales y de diputados con de municipios. Creo yo que en realidad las motivaciones de uno y otro son distintas. No todos los municipios son importantes para un partido político, pero sí creo que los 300 distritos electorales en el Congreso de la Unión sean bastante importantes como para meter una demanda. Creo que eso tiene algo que ver. Hacia dónde creo yo que tiene que avanzar esta investigación. Cuando digo se impugnaron municipios, en realidad estoy hablando de se impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya pasaron una ruta impugnativa larguísima y llegaron hasta la última parte. En realidad lo que tendríamos que saber es cuántos se impugnaron en las primeras fases para poder hacer una muestra mayor. Y segundo, pues hacerlo para una serie más larga de tiempo. Pues hasta ahí dejaría yo mismo. Viene de doctores Héctor Gustavo Altamirano, Claudia Mejía, Lucía Morán Suárez y Manuel Posada. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el hablar de delitos electorales, ¿verdad? Como para todos es bien sabido, en años electorales o no electorales se llegan a cometer, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de la ineficacia de los tipos penales electorales cometidos por cualquier persona? Nos estamos enfocando a los artículos 403 y 411 del Código Penal, ¿sí? Los delitos electorales cometidos por cualquier persona descritos y sancionados en el título 24 del Código Penal Federal, los artículos 403 y 411 que lesionan la función electoral. ¿Cuáles son estos delitos? Bueno, pues en el 403 nos hablan de 3 infracciones. El que vote, ¿sí?, a sabiendas que no cumple con los requisitos, el que pague, ¿verdad?, o se le pague a medio del cambio del voto, el que presente credenciales que no son de él y quiera votar, ¿sí?, el que obstruya, ¿sí?, el llevar a cabo la instalación de la casilla, el que en determinado momento permita o lleve a los ciudadanos y influya en ellos el voto, ¿sí? En el 411 nos habla de que quien altere el registro federal de electores, ¿sí?, quien altere el padrón electoral, las listas nominales, ¿no? ¿Sí? El avance en este sentido a todas luces debe de ser influenciado por nuevos cambios que experimenta la sociedad bajo la premisa que el modelo debe adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante, más no a la inversa, ¿sí? ¿Por qué decimos a una sociedad cambiante? Bueno, porque ahora ya se cometen delitos cibernéticos, ¿sí? En muchas ocasiones también nos están motivando o influenciando al voto. Probablemente muchos de ustedes han levantado su teléfono y se les invita a votar
por algún candidato, ¿verdad? Es innegable que estos avances quedan cortos y el engranaje legal debe dar vueltas para poder empatarse en su entorno. En el marco normativo de los delitos electorales en nuestro país fue construido hace ya varios años, en tanto la sociedad en general y las circunstancias en el desarrollo de los procesos electorales han cambiado y se han propiciado un incremento en términos de participación política ciudadana en virtud de la extensión de prerrogativas jurídico-electorales, ¿sí? Se dan muchísimas prerrogativas, ¿verdad? Como bien saben ustedes, los medios de comunicación también ya, ¿sí?, si están proporcionando tiempo, ¿sí?, a favor de un tiempo aire, promoviendo algún candidato, también ya es un delito. ¿Por qué? Porque solamente el Instituto Federal Electoral tiene los tiempos establecidos y son en determinado momento distribuidos con todos los partidos políticos. ¿Sí? Entonces sí, ya hay más prerrogativas, se cometen más delitos. En el título 24 del Código Penal Federal contienen los tipos penales electorales y se integran con 13 artículos comprendiendo del 401 al 413, clasificados en relación a los posibles sujetos activos de la comisión ilícita. ¿Quiénes son quienes cometen los delitos? ¿Sí? Los funcionarios electorales, los candidatos, los ministros de culto, los ciudadanos, etc. El bien jurídico tutelado es la adecuada función electoral federal en cuanto al cumplimiento de los principios de certeza y legalidad, ¿sí? Y también en el buen desarrollo de todo el proceso electoral. ¿Sí? La impunidad de los delitos electorales en el ámbito social, económico y político electoral. ¿Cómo influye esta impunidad? La impunidad se encuentra referida a la ausencia del castigo por un delito que se comete. Bueno, no solamente en delitos electorales sabemos que existe impunidad. Impunidad se da en una serie de conductas típicas y antisociales, no necesariamente en delitos electorales. La corrupción en México consistente en altos niveles de impunidad que existe. La impunidad significa sencillamente que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. Y así sucede con las autoridades, ¿sí?, electorales en el momento de solicitar el apoyo o la presencia del Ministerio Público cuando se ha cometido una conducta, ¿sí?, que es tipificada como un delito, quema de boletas, robo de una urna, ¿sí?, violencia dentro de la casilla, ¿sí?, y la misma autoridad no acude. ¿De qué estamos nosotros hablando ahí? ¿De una negligencia o bien de una corrupción? ¿Qué sucede cuando una autoridad le pide a otra en igualdad de circunstancias, porque como bien saben existen convenios, que se nos proporcione una copia de la acta de averiguación previa o bien carpeta de investigación? ¿Sí? Solicítalo por escrito, ven en 3 días. ¿Qué crees? No había copias. Estamos nosotros siendo, ¿sí?, objetos de una negligencia por una autoridad. Y si eso le sucede a una autoridad del Instituto Federal Electoral, ¿qué creen ustedes que le suceda a un ciudadano común? Que cuando él denuncia, ¿sí?, simplemente ahí se queda su denuncia o bien ni se integra, ¿sí? Y esto, pues a medida que han transcurrido los años, sigue sucediendo en iguales circunstancias, sea en una zona urbana o más en una zona rural, a donde dicen, nos presentamos y no encontramos ninguna evidencia. ¿Cómo que no existe ninguna evidencia? Tenemos los reportes. Se hizo noche, el camino no está pavimentado, regresamos mañana. A medida de que no llegan, las evidencias, como dicen, caminan, ¿sí? Independientemente que esté ahí una policía o la patrulla del municipio. Las evidencias caminan, porque quien comete la acción trata de desvirtuar. Esto
los resultados de un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Señala que el 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes. De 7.48 millones de delitos cometidos en el país de enero a noviembre del 2010, únicamente se formuló una condena en relación al 1%. Del total de delitos, solo se denuncian un 22%, lo que hacen cerca de 64,000 denuncias. De esta cifra, únicamente un 15% se investiga, pero solo el 4% de ellos se concluye. Solo se sujeta a proceso penal a 1.75% de los delincuentes. ¿Sí? Estábamos en el estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey. Si nos damos cuenta con esta información y estos porcentajes, realmente se llegan a un proceso final. 1.75% de todos los delitos que se presentan con delincuentes, o sea, con sujeto activo. ¿Sí? ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Existe ineficacia por parte de la Fiscalía? ¿Existe falta de interés de la ciudadanía? ¿O bien todo solo se queda en investigación? La mayoría de las denuncias electorales no se resuelven por desinformación del ciudadano, porque estos no aportan elementos al Ministerio Público, o bien porque no se ratifican, porque se requieren reformas penales que agilicen las averiguaciones previas. Recordemos que ahora son carpetas de investigación. En esta materia, y si aseveramos que urge llevar a cabo una reforma electoral que permita solucionar los vacíos legales en el marco de la institucionalidad. En el ámbito social, ¿cómo afecta? En los 13 artículos del título 24 del Código Penal Federal se presentan vacíos importantes que requieren una urgente revisión y así permitir que se dé una verdadera justicia penal electoral. Aunado a lo anterior, tenemos los altos grados de violencia en los que se encuentra inmerso nuestro país, por lo que es anhelado el concepto de seguridad. ¿Sí? No solamente en materia electoral, sino en todas las materias. Exigimos, ¿verdad? Pedimos seguridad, que es lo que ahorita no existe. En el ámbito político electoral, en una sociedad como la nuestra, las elecciones, aún celebradas con toda la puntualidad desde 1916, les falta un buen trecho por recorrer. Ahora bien, la duda es, ¿en qué marco de impunidad y corrupción el derecho electoral podrá cumplir con su objetivo? Tal y como la teoría lo marca, los ciudadanos estamos 100% convencidos de que la designación de nuestros representantes se realiza en un marco de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. ¿El actual catálogo de delitos electorales es realmente eficaz? ¿Se aplica? Se ha visto mermada en base a los últimos acontecimientos presentados en las pasadas elecciones, ya que reflejaron un panorama de compra de votos, gastos excesivos en las campañas, una constante guerra entre partidos políticos, una constante descalificación entre candidatos, entre otras acciones lesivas de nuestro sistema electoral, que formó en los ciudadanos un panorama en el que no estamos completamente seguros de creer en nada ni en nadie, ya que los grados de impunidad en materia electoral nos crean una gran desconfianza en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes, ya que no sabemos si obedecen a intereses sociales o personales y de partido. Bueno, pues como todos saben, ¿no? Existe una serie de denuncias porque los gastos de campaña fueron rebasados, existieron compra y coacción de los votos en cada una de las diferentes elecciones, que bueno,
si en los municipios se sabe, ¿sí?, que en tal casa están entregando despensas, dinero, que hubo necesidad de tomar la fotografía de la boleta para que pudieran demostrar que habían votado por el partido X o por el partido Y. Entonces, ¿creen ustedes que realmente nuestros gobernantes son elegidos, ¿sí?, con una democracia bien establecida por la ciudadanía? ¿Sí? Nosotros en determinado momento, cuando vemos o escuchamos o que simplemente la autoridad electoral va al banco y determina que tenemos necesidad de ciertas denominaciones de dinero para entregarle la dieta al funcionario electoral, regresamos y el dinero se le ha entregado en la denominación a un partido político X. Sabemos perfectamente que existe la compra y coacción de voto. Existen varias denuncias, varias quejas en los bases de campaña de cada partido político. En el ámbito económico, el proceso electoral y la justicia penal electoral en México son realmente costosos. El presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral, el presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, para el desarrollo de cada una de sus funciones exorbitante. La justificación del presupuesto asignado a la Fiscalía realmente resulta convincente, pero las estadísticas y los resultados arrojados realmente pintan una realidad muy desconsolante, ¿sí? Existe en la Fiscalía, ¿sí?, es juez y parte. Ellos, al mismo tiempo que reciben las denuncias, las pueden en determinado momento, las desechan, están mal infundadas, no llevan a cabo toda una integración de una averiguación previa, ahora una carpeta de investigación. Por lo que estamos convencidos que se debe de analizar con gran detenimiento el sistema penal electoral. Solo basta comparar el presupuesto asignado y el poco honroso número de sentencias dictadas en el 2011, las cuales fueron de 2.631 averiguaciones previas, solamente fueron dictadas con sentencia 362 averiguaciones atendidas. Esto nos refleja un panorama desolador, demasiada institución y presupuesto para tan pocos resultados. El panorama es desolador y con un alto nivel de desconfianza en instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que el costo de su funcionamiento es muy alto y lo principal, no está cumpliendo con el fin para el que fue creada. En el ámbito jurídico es necesario señalar que en materia penal electoral no se cumplen con las características señaladas, por lo que es necesario un verdadero estudio de las mismas, ya que los tipos penales electorales cometidos por cualquier persona son confusos en su redacción. Nos encontramos en la imperiosa necesidad de proponer una reforma sustancial, incorporando elementos normativos que la practiquen. Exige como necesarios tipificar conductas que regularmente se han venido conteniendo en los últimos procesos electorales y que a la fecha se encuentran tipificados, ¿sí? Posterior a esto, nosotros hicimos un análisis de cada una de las fracciones de los dos artículos a los que nos enfocamos, como el artículo 403 y 411, ¿sí?, podrán ser consideradas para una posible reforma. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a sus preguntas, a las participaciones, si quieren, si tuvieran preguntas y me las quieran pasar o las quieren formular, lo que podemos hacer es, si quieren, repasamos a quienes fueron exponiendo, y si hubiera a la doctora Carolina Mónica Gilas, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta sobre el trabajo. Bien.
A ver, entonces, a ver, no, claro. Sí, para que te vean a los ojos. Vamos a dar a cada uno En cuanto a la exposición que, les toca a todos. la exposición que haces de la limitación a los candidatos, yo te la pondría al revés, que cualquiera persona se registrara como candidato y que todos quisieran financiamiento público. Habría que ver ese positivo. Recuerdo yo las licitaciones públicas y al principio los acreedores te lo regalaron. A la hora que pusieron precio, nada más los que se interesaba. Entonces, eso habría que analizarlo bien, ¿no? Que sí tiene que tener límites para la mejor nota, no tan grandes. Eso es una pregunta. Hay unos cuartos que nadie los, con todo respeto, nadie les toma mucho interés. Se llaman partidos políticos locales. Tiene más ventaja un consejero, un ciudadano que puede ser candidato a presidente de la República, a senador, a diputado federal, a diputado local, a presidente municipal. Y un partido político local no puede participar en una elección federal dentro de su ámbito territorial. ¿No? Y es más fácil poner un partido político local que ser candidato en algunos casos. Por esos tres nomás. Respecto del primero, O varios más, de los que tengan de Caro, vayan dándolas, ella que haga como genéricas y conteste genéricamente, pues no vamos a acabar. Más que nosotros, su comentario respecto a lo que usted mencionaba ahora, de que los candidatos independientes normalmente tienen que venir de los partidos o que tengan que ver con la política. En Quintana Roo se dio algo en las pasadas elecciones, que se registraron como candidatos independientes muchos empresarios y periodistas. Estos ahí, las reglas para ser candidato independiente son medias raras, que no comparto, pero bueno. Pero al final de cuentas obtuvieron su registro, cumpliendo algunas reglas ahí que pone nuestro Estado, y que si bien no ganaron las elecciones, estos empresarios o periodistas incluso tuvieron más votos que incluso candidatos de partidos políticos, ¿no? Entonces, me parece que no necesariamente el candidato independiente tiene que venir de un partido político o que tenga una relación directa con el partido político, ¿no? Sobre todo en Quintana Roo, en la parte norte, está Benito Juárez, pues hay mucha la iniciativa privada y los periodistas, alguien comentaba por allá, tienen, digamos, un enfoque que muchas veces los ciudadanos conocen más a estos empresarios o a estos periodistas que a los propios candidatos que nos imponen los partidos políticos. ¿Alguien más? Bueno, gira en torno, creo yo, que se puede aunar a la pregunta del financiamiento de los candidatos independientes. Tú hablabas de unos parámetros, doctora, parámetros mínimos en regulación para candidaturas independientes, el financiamiento para ellos, los tiempos en radio y televisión, y bueno, resolver ahí la cuestión de los plurinominales, cómo integrarse esas fórmulas o ese listado. Sí. Sí, Soraya. Bueno, sería para la doctora Carolina y para el doctor Luis Medina. Déjate que los pongamos en el salón. que te apuntes de una vez. Y bueno, comentarles que aquí en Zacatecas el diseño de candidaturas independientes se reglamentó, se reguló en el reglamento de candidaturas independientes. Si ustedes acceden a la ley electoral del estado de Zacatecas, pues nada más van a ser 3 artículos. Entonces todo lo que es el diseño de candidaturas independientes está contemplado en nuestro reglamento de candidaturas independientes. Y ahí lo que se buscó es generar condiciones de equidad con los partidos políticos. Ahí se establece el acceso a radio y televisión. El Instituto Electoral pone a disposición del Instituto Federal Electoral el 30% de sus tiempos en radio y televisión, y de esta manera los candidatos independientes arrancaron en el mismo momento que los partidos políticos, que ese era un tema que preocupaba en el Instituto Electoral.
Evidentemente, pues falta la reforma al artículo 41 de la Constitución Política, que ese es un gran tema. Otro aspecto fue el listado nominal de electores. Se solicitó, por ser un tema relevante, la facultad de atracción en la sala superior, porque en el reglamento se establece que los candidatos independientes solo tienen el derecho de acceder al listado nominal hasta el día de la jornada electoral a través de sus representantes del partido político. Impugnó uno de los independientes y finalmente la sala superior, con el voto de calidad del presidente, confirma la decisión del instituto y también hablan de la configuración legal del legislador. Y pues yo pienso que un tema complejo y de análisis, que ahí va encaminada mi pregunta, es el tema de fiscalización. En el instituto, bueno, se aprueba el reglamento y se establece que los candidatos independientes podían, el financiamiento, el modelo es de financiamiento privado, en Quintana Roo es el financiamiento público. Los independientes podían destinar hasta el tope de gastos de campaña con un partido político y nos tienen que informar en un padrón de aportantes cuáles fueron sus aportantes, por si ganaban, tener con claridad a quién se les iba a regresar hasta el 50% de los gastos que pudieran acreditar. Y aquí pues entramos a una problemática porque presentan sus informes financieros los candidatos independientes, el proceso de revisión y fiscalización termina hasta en enero. Entonces en el presupuesto del Instituto Electoral se incluyó una partida denominada de los candidatos independientes, o sea, no está prevista, y porque ganó uno, en general Enrique Estrada, y también quiero comentar que el que ganó ya había sido presidente municipal por el Partido Acción Nacional y lo comenta públicamente que en este proceso acudió a su partido y el partido le dijo no existen condiciones, tú no eres, entonces él decidió la vía independiente. Y pues ya una vez que se revise y se fiscalice, tengamos los números, se va a regresar hasta el 50% de los aportantes. También tenemos 9 independientes que presentaron sus informes financieros y de ellos puede ser que existan posibles sanciones. La pregunta es, en las sanciones se debe de acreditar la capacidad económica del infractor. Es persona física, es un candidato independiente, las cuentas bancarias, ¿qué modelo de fiscalización es el que propone? Voy a contestar. Bueno, ¿hay alguna otra? Yo creo que Luis y Roselia también pueden participar porque están todos, ¿no? Entonces, dale su cargo y también Luis, porque es mucho de lo que estás comentando en las otras preguntas, ¿no? Voy a apuntar primero las de financiamiento y fiscalización y después abordo las otras. ¿Okay? Y Luis que complemente para que creo que mucho también pueda dar a la presentación de Luis. Sí, lo que dijiste tú, no tanto a la de Carlos. Bueno, entonces hagámoslo al revés para hablarlo mejor con nosotros. Sí. Ok, lo primero relacionado con los partidos locales que no pueden pasar a las elecciones federales, que sería más fácil juntarlos que sacar la independiente. Yo creo que sí deberían. Mi respuesta sería muy sencilla. Yo creo que no debería haber ningún impedimento para que un partido local participe en las elecciones federales, obviamente solamente en su entidad federativa. Si tenemos un partido, no sé, democrático, zacatecano, no sé, XY... En Sinaloa acaba de salir uno con 128,000 votos. Me parece que no le veo ninguna razón para limitarle la posibilidad de introducir sus representantes al Congreso de la Nación. O sea, yo creo que es un error, creo que el diseño está mal en ese sentido y tiene que ver con lo que traté de comentar. El diseño está mal. Incluir las cadenas independientes en el diseño legal que tenemos hoy es prácticamente imposible. Es una tarea de millón, de veras. No se puede. Tenemos un sistema demasiado rígido, tenemos demasiadas restricciones, demasiadas limitaciones a todo. Yo soy liberal cada vez más, las más viejas me vuelvo más liberal, no sé a dónde voy a llegar, es el paso que voy. Yo simplemente, mi respuesta a casi todo sería liberalizar, quitar todos los candados, ¿no? En cuanto, bueno, creo
creo que no me expresé bien. Yo no digo que siempre los independientes van a ser como los que se van o que salen de los partidos políticos, sin embargo es algo muy común, es algo muy frecuente. Yo creo que principalmente son como dos grandes ámbitos de los que pueden provenir los candidatos independientes que tienen posibilidades de ganar algo, ¿no? A nivel municipal, local, federal. Uno, de los partidos políticos, ¿no? Quienes se separan por alguna razón, como por ejemplo el candidato de General Estrada, que dijo, pues no me dejas, pues me voy por la libre, voy solo. Y por otro lado, con frecuencia van a ser las personas, empresarios, activistas sociales de la región, que ya son reconocidos, que ya tienen cierto apoyo, que les facilita ese reconocimiento, pensar en algo político, ¿no? Pero no, o sea, de ninguna manera van a ser exclusivamente los que se salen de los partidos políticos. Solamente me parece una ingenuidad esperar que no lo sea, ¿no? Decir, no, un candidato independiente tiene que ser puro y nada de vínculos partidistas, ¿no? Porque así ya no eres independiente. Simplemente me postulo de otra manera. Quienes me respaldan no es un instituto político, son los ciudadanos. Yo diría, ¿por qué no la APN? ¿No? ¿Por qué no permitir que las APNs también postulen los candidatos? Pero es otra discusión, es discusión de todo eso. Y ya yendo yo al tema de financiamiento. El punto 1, si todos se registran, se les pide financiamiento público, no hay que darles financiamiento público ni a los independientes ni a los partidos políticos de antemano. Me parece que sería más viable, o a mí me gustaría más un esquema de reembolsos para todos, reembolso parejo para todos. Tenemos tanto presupuesto, un escaño cuesta tanto, ¿no? Y a todos los partidos políticos y a los candidatos independientes se les reembolsa cierta parte de sus gastos electorales en función de la cantidad de diputados, regidores, senadores que han introducido al cuerpo colegiado o al nivel ejecutivo, ¿no? Tratando por igual los candidatos con partido y los candidatos sin partido, ¿no? Creo que esa sería una de las maneras bastante accesibles, bastante fáciles de resolver. Sin embargo, eso implica lo que viene siendo un cambio de paradigma total. Tenemos que dejar de pensar en el sistema centrado en los partidos políticos. Tenemos que focalizar nuestro sistema en los ciudadanos y en ese caso en los candidatos. Radio y televisión, creo que las restricciones del artículo 41 van, pero por muchísimo más allá de lo sano en un sistema electoral. Hay que liberalizar, hay que darles, mantener cierta cantidad de tiempo que otorga el Estado para asegurar el piso mínimo equitativo, pero yo no le vería tanto peligro en contratación. Sé que soy una minoría muy pequeña, pero esa es mi postura. En dado caso, se puede limitar, por ejemplo, la cantidad de recursos a gastar, o establecer o asegurarse simplemente que sea el mismo costo para todos, ¿no? Que los medios de comunicación venden los tiempos en radio y televisión al mismo precio para todos, pero que sí se lo vendan. Hay, por ejemplo, una resolución muy interesante del Tribunal Constitucional en Polonia. En Polonia hace 3 años han intentado establecer la misma restricción que tenemos en México, en el 41 Constitucional. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que eso es violatorio a la Constitución y a los tratados internacionales, por 2 razones. La primera, libertad de expresión. Todos los ciudadanos tienen derecho a libertad de expresión. Los independientes, los de partidos, los de fuera de partidos, deben tener derecho a contratar espacios. Y otra razón, una lógica que es absolutamente opuesta a la que tenemos en México. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es: el partido en el gobierno o los partidos en el gobierno, en la coalición gobernante, siempre tienen una mayor cobertura en los medios de comunicación por el cargo que ejercen, ¿no? O sea, se sigue, y durante campañas también, porque la elección está permitida, informando qué hizo el presidente, qué hizo el primer ministro, qué hizo el gobierno en tal cual cosa. Dice, eso les da cierta ventaja, porque les da más tiempo, más cobertura. Dijo el tribunal, en aras de proteger la equidad de la contienda, hay que permitir que los demás compren, porque es la única manera que tienen para emparejarse, ¿no? Fíjense, ¿no? No es voltear la lógica mexicana a 180 grados, ¿no? Pero yo liberalizar. En el caso de fiscalización,
va de la mano con el modelo de financiamiento que vamos a escoger. Yo creo que se debería permitir financiamiento privado más alto del que tenemos permitido, se debería permitir utilización de recursos propios. O sea, si uno quiere empeñar su casa para gastar en campaña, pues es tu casa, ¿no? Es tu casa, es tu vida, es tu propuesta, es tu proyecto, haz lo que quieras con los recursos de los que puedas disponer. Me parece que igual nos estamos enfocando demasiado en qué se gasta que de dónde viene, ¿no? Entonces, con mucha mayor transparencia que es la que tenemos hoy en cuanto a la entrada de los recursos, pero creo que se debería elevar lo permitido de financiamiento privado y realizar un procedimiento de fiscalización que iría a par con el de reembolso de 100% o hasta cierto tope permitido de gastos de campaña, ¿no? Creo que todo eso habría que discutir, pero creo que finalmente en el fondo es cambiar la lógica del modelo, ¿no? En cuanto a las sanciones o la capacidad económica, que tanto además fijamos en eso, pues yo creo que ahí no mucho, porque uno tiene que, igual en caso de los partidos políticos, también me parece que hay demasiado cuidado respecto de sus recursos en las sanciones que imponen las autoridades, que tiene que ver también con los criterios del tribunal. Hay en algunos países, cuando hemos hecho nuestra investigación comparada sobre los asuntos de candidatos independientes, los miembros o los funcionarios, los fundadores de los comités de postulación, como les comentaba Luis, en casi todo el mundo se hace por comité de postulación, no por partido político, casi siempre están obligados de garantizar con sus propios recursos. O sea, si los recursos del partido, del comité más bien, no alcanzan para cubrir todas las responsabilidades adquiridas para la campaña o de sanciones, responden con sus bienes propios. Así aseguramos también, en mayor medida, que la gente tenga más cuidado con la manera en que ejerce el gasto, porque sabe que no va a poder escapar de la responsabilidad, ¿no? Entonces van a llegar hasta tu propio bolsillo, ¿no? Entonces esa sería no sé, creo que respondía a todo. Los dejo con Luis. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta para la maestra Roselia Bustillo sobre la sentencia? Sobre la sentencia. Sí, lo que, ¿En particular? sí, lo que explicó de género. Bueno, más bien mi comentario en relación al tema de candidaturas independientes que tendría que ver con esto, que lo pondría a su consideración, me parece que coincidiría con ¿quién antecedió? Con Carolina. Coincidiría con Carolina, en principio, en la necesidad de cambiar el paradigma, el punto de vista que tenemos desde los partidos políticos para la regulación. Pero creo que en el caso de las candidaturas independientes podría aspirarse en este momento a tener un marco regulatorio homogéneo. Es verdad que no lo tenemos en otros temas, por ejemplo, RP y mayoría relativa, el tema de cuotas de género, por citar algo, ¿no? O sea, hay estados en donde ya están en la paridad, hay otros estados donde apenas están en el 70-30 todavía. Y así en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de candidaturas independientes, por lo que yo veo, es que sí podríamos pugnar por un esquema homogéneo, en un esquema también, como dijo Carolina, de liberalización. Y en eso entraría el tema de la equidad de género, ¿no? Que es interesante, porque ahora ya no estamos hablando de cuotas, sino que estamos hablando de paridad. Y en ese sentido, pienso que la tendencia sí es que continuará consolidándose el sistema de las candidaturas independientes en el país. Creo que es deseable, no tanto como candidato sin partido per se, sino precisamente para abrir la hegemonía que ha tenido, el control del acceso a la representación por la vía de los partidos políticos. Finalmente esa es la intención de las candidaturas independientes, romper ese control, esa hegemonía de partidos, ¿no? Y si los candidatos vienen de los partidos porque no les dieron oportunidad de participar, o vienen de la sociedad civil, o desde la academia, o desde el periodismo, desde los empresarios, es irrelevante. El tema es airear
el sistema electoral, el sistema político electoral del país. Entonces, en ese sentido, sí coincidiría con usted en el sentido de que uno de los temas importantes es que debe ser también la equidad, ¿no? Para la integración tanto de las planillas como de las fórmulas de diputados, ¿no? Los cargos unitarios como los ejecutivos, bueno, pues ahí pues son únicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi comentario, ¿no? Sí, pero es un poquito concretas las preguntas porque tenemos poco tiempo para que dé oportunidad a conocer. Sí, me llamó la atención el énfasis que pusiste cuando mencionaste que hubo dos partidos que reclamaron que las planillas de las candidatas independientes no estaban conformadas de acuerdo con la igualdad de género. Aunque no mencionaste qué partidos fueron, sí quisiera comentar que tradicionalmente los partidos han visto como un costo la postulación de mujeres. De hecho, hay un dicho que dice: el que pierde pone las mujeres. Es decir, las cuotas de género aplican en las candidaturas, sobre todo de representación proporcional, que obviamente son de los partidos que no ganan pues los distritos de mayoría, vamos, ¿no? Y en ese sentido, específicamente el PRI, con mayor capacidad de ganar escaños, es el que también menos capacidad de llevar mujeres al poder ha tenido históricamente. De hecho, a raíz de la sentencia, fue el que más candidaturas de hombres tuvo que sustituir, porque era el que menos candidaturas de mujeres hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo quería ver esta parte, no es por una cuestión de que ahora la igualdad de género esté penetrando en la cultura política de los partidos políticos, sino precisamente por los costos, y los costos de llevar mujeres tratan de que se redistribuyan en todos los partidos. No sé, si a mí me estás obligando a mi partido a postular mujeres, ¿por qué no obligas a las candidaturas independientes? No sé si rescataste por ahí algunos de los argumentos, otros que los partidos políticos argumentan precisamente para obligar a las candidaturas independientes a que postularan también con igualdad de género sus candidatos. Sí. ¿Alguien más? A ver, empezaré al revés con la última pregunta y luego ya los partidos que postularon fueron el PRD y el PAN, que presentaron la demanda, fueron estos dos partidos. Y, a ver, una cuestión, es cierto que los partidos políticos no... Por algo se han puesto las cuotas y por algo se han emitido las sentencias, porque los propios partidos al interior no tienen una cultura de igualdad de género. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se están poniendo este tipo de mecanismos o de política pública. Esa es una cuestión. Y la otra, hay un estudio de Aparicio que se realizó después de las elecciones de 2009, y en ese estudio los partidos que, si bien hay partidos que postularon mujeres en los distritos perdedores, donde postularon mujeres que sabían que no iban a ganar pero tenían que cubrir con la cuota, etc., el partido que mayor mujeres tuvo en ese entonces fue el PRI. Entonces, en ese estudio, aun y cuando el PRI postuló mujeres, cuando todavía no estaba la sentencia 2624, elegidas al interior del partido, fue el partido que tuvo más mujeres. Es decir, se mueve, no necesariamente tiene que ser el mismo partido, hay partidos que a veces postulan unas, otras, no todos los partidos tienen el mismo comportamiento en las elecciones. Esa es una cuestión. La otra, de los argumentos que presentaron los partidos en esta sentencia, simplemente fue la equidad en la continuidad. Es decir, si a mí me estás exigiendo que yo tengo que cumplir la cuota, también las candidaturas independientes, las planillas que vienen de candidaturas independientes, tienen que tener las mismas condiciones que los partidos políticos. Y fue a partir de eso, además de, bueno, si son el 60-40, pues igual a ellos el 60-40, ¿no? Lo que no, además de que pidieron, bueno, si a mí me estás obligando a que el 60-40 sea propietario y el 40 sea propietario y suplente de la misma fórmula, también a la candidatura independiente, no nada más el 60-40 y no el suplente, ¿no? Sino la misma fórmula. Y complementando con la primera pregunta, es cierto que, a ver, si bien vamos hacia la paridad y está la presentación para la reforma, ¿no? En donde se propone
que ya no la cuota sea el 60-40, sino que la paridad, que siempre ha sido el alcance de la igualdad, siempre el 50-50. No nada más para cuerpos colegiados. Sí, hay sentencias, por ejemplo, del Distrito Federal de las delegaciones, en donde se ha obligado a que los partidos señalen también, si son de 16 delegaciones, el 60% sean hombres, sean hombres y el 40% mujeres. Es decir, no nada más se da a los órganos colegiados, sino también en el registro de unitarios. Y veremos si en las candidaturas independientes también se va a dar en los unitarios. Y por otro lado, en el marco regulatorio homogéneo, no sé qué tan homogéneo podría ser si cada estado, después de los transitorios de la reforma, está obligado a reformarlo y cada estado lo está reformando de distinta manera. En la cuestión de género, si, por ejemplo, si lo tienen para los congresos, algunos tienen el 70-30, otros el 60-40 y ya vendría la paridad, no podría, un estado que tiene el 70-30 no está podremos decir, no está en el mismo nivel del 60-40 que ya tiene la sentencia del tribunal o en la jurisprudencia. Es decir, tendría una legislación retroactiva, no progresiva, hacia los derechos de las mujeres. Entonces esos estados tienen que modificar su norma o en el momento de que se registren los partidos políticos o las mujeres o los hombres, ver ese porcentaje que está debajo de lo que es constitucional ahora o de los principios que ha regulado el tribunal. Bueno, esa sería. Sí. Yo tendría una pregunta para en este caso de la equidad de género, tenemos unas reglas muy establecidas en cuanto a lo que son la elección de un grupo colegiado como sería el ayuntamiento. Como se llama, que necesita cubrir una cuota y por eso la sentencia les obligó a las 2 planillas o una 4 planillas a equilibrar entre la cuota de género. Ok, ¿cómo propondría? Bueno, habría que pensar en una solución legislativa para aquellos puestos electorales que sean unitarios, como un diputado. Imagínate, si tenemos una legislación que maneja que entre los partidos políticos que normalmente han manejado el monopolio para el acceso al poder en un congreso estatal, en un congreso de unión, manejen un 60-40 o un 70-30 de hombres y mujeres, ¿cómo podrías tú limitar que un candidato independiente tenga, o sea, haya 300 candidatos independientes en los 300 distritos uninominales del país y los 300 sean hombres? ¿Cómo metes la cuota de género en mujeres si todos son hombres en candidatos independientes? Y no es una corporación o no es un conglomerado político, son únicos. A ver. Que la suplente sea los Pero así no habría en ese momento. Es que en Nayarit me van a reformar y así dice. Pero por eso, pero eso queda muy bonito, pero yo había pensado en eso. Cuando vamos a las cuentas, un grupo que es el poder, un partido te obliga a renunciar para que el hombre suba, o a la viceversa. Acá son todos unos independientes que nos causan renunciar. Vas a tener 300 diputados hombres. Mira, tampoco, bueno, sí es cierto que podrías poner como lo hizo Nayarit. Es decir, si el propietario es un género, que el suplente sea de otro género, y podría darse y así evitas. Pero a ver, a mí me parecería que no, es una cuestión más cultural y no podríamos pensar en que todos fueran hombres. O sea, tendríamos que empezar a pensar que los registros podrían ser de mujeres. Es decir, y una de las cuestiones que me decían por ahí es, a ver, es cierto que si dentro de los partidos hay una restricción para que lleguen las mujeres, las candidaturas independientes también habríamos que pensar como un escape al que las mujeres llegan, no saliendo de un partido, ¿no? Sino por ese otro lado. Entonces, ahí también podríamos ver, bueno, pues, si vienen las mujeres por ahí, ¿por qué no? Ahora, la regulación, es cierto, no puedes tú obligar a un candidato solo, que viene, yo quiero ser, a que sea el género específico, ¿no? Sí, para no ver una matemática exacta. Exacto. ¿Cómo lo harías? Podríamos hacer como la de Quintana Roo, después de tanto saber, ¿no? No sé, tendríamos que pensar esa. Gracias, Rocío. Nos quedan solo 12 minutos.
cartera. Muy concreto. Luis, entonces en base a lo que explicas, se fortalece el sistema de partidos políticos. Por un lado, y por otro lado, hay mayor participación ciudadana a la hora de votar, vota más gente. Y también obliga al partido político a ser más selectivo con sus candidatos. Eso es lo que tú explicas. Y en cuanto a los totales, yo te digo, ahí tengo mis dudas porque no es lo mismo manejar totales de elección de diputados, que tiene que ver con la integración del Congreso, que totales de la elección de ayuntamientos. Cada ayuntamiento tiene su propio consejo diferente. Si lo manejas como cifra general nada más para ejemplo de ejercicios está bien, pero para efectos específicos son cosas diferentes. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta, aunque no exactamente sobre su trabajo, pero sí en el contexto de los candidatos independientes que son inquietos, en el sentido del financiamiento y que esté en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Es decir, en el estado de Tamaulipas, como muchos estados, la legislación establece que el financiamiento de un candidato tiene que estar dividido en financiamiento público y privado de su campaña, y que el privado no puede ser mayor que el financiamiento público. Entonces, este es un caso que se me presentó en esas elecciones, en donde un partido, específicamente fue el PAN, que argumentó en la sesión del Congreso, del Consejo General, argumentaban que el tope de gastos de campaña era incongruente con el financiamiento que recibían los partidos políticos. Decían, bueno, pues el tope de gastos es 1 millón y yo tengo 3 millones compartidos para todos los candidatos del Estado, porque aquí en la capital del Estado el tope es, por decir, 1 millón. Entonces, yo nada más le puedo dar 300,000 pesos al candidato, entonces lo más que puede llegar es a 600,000 porque es 50 personas. Entonces, eso es una inequidad, porque el partido que tiene más financiamiento pues puede darle 500 y llega por otros 500 y ya llega al tope. O sea que la misma ley lo limitaba. En el caso de los candidatos independientes, la sala Monterrey la resolvió que no era incongruente porque podía darle 500,000 pesos a él porque tenía suficiente presupuesto y que el límite era para evitar precisamente que se gastara más que el tope de campaña, de gastos de campaña para cada candidato. En el caso de los candidatos independientes, ¿dónde estaría ese candado? Si no hay financiamiento público, y yo tengo, es un partido, frente a los partidos pequeños, diría, bueno, yo a lo mejor yo más llevo 600,000 porque son 300,000 públicos y 300 privados, pero el candidato independiente puede gastar hasta el millón. Entonces, ¿cómo se podría resolver esta situación? Bueno, por cierto, les comento, mañana vamos a tener el foro de las sentencias a las 9 de la mañana. Allí en realidad me parece que hablaremos más puntualmente de las sentencias, no solo de Monterrey, sino también de Jalapa y de las de Sala Superior. A ver, voy a dividir mis respuestas en 3 grandes grupos. Espero que me permiten hacer un abordaje general de 2 segundos, luego contestarles específicamente a la consejera y a la directora y finalmente al consejero. A ver, el tema de fondo, y no nos engañemos, es que estamos intentando articular un sistema de gobernanza electoral que no sirve. O sea, sí, hay que empezar por ahí. Si le hacemos al cuento y decimos hay que ajustarlo, armonicémoslos, no, estamos equivocados. 0. Ya les dije, el modelo está construido desde 46, no opera para estas condiciones. Y ahí el legislador tiene un trabajo fuerte que cumplir, ¿no? Y nos toca a nosotros como ciudadanos presionar a los legisladores para que los cambien. La SOME en particular tuvo un foro ya en la Cámara de Diputados, fundamentalmente con el PRD, sobre esos temas. Ahí los invito a que lo busquen en la página de la SOME, está el librito en el que escribimos varios de nosotros. Entonces, de entradita hay que asumir eso. Y ello me lleva a las 2 consideraciones para el tema de financiamiento y fiscalización. Claro, tan no sirve que genera esta serie de contradicciones, como el caso que usted está ejemplificando. A ver, el tope de gastos de campaña hay que partir del otro supuesto, es único y general, es sea uno o sea el otro. Ese es el tema. Por eso digo que el modelo está mal. Comprenderás a dónde va. Soraya en realidad me está preguntando algo que ya habíamos discutido al calor de la elección en el verano de este año.
para que no creas que les doy vuelta. A ver, a mí me parece que es lo que va a pasar. ¿Qué sanción tendría que ser la mínima? El financiamiento fue privado, perdieron, no tienen ninguna devolución y por lo tanto la sanción que se les debe imponer es la mínima. Claro, y ahí lo señalo, esta es una discusión ideológica, no se engañen. Eso que han argumentado al principio de que en la contienda no existe. Es la construcción de una serie de factores artificiales, y eso está explicado por Goldenberg, no soy yo ni siquiera, el librito está ahí abajo, es la mecánica del cambio político en México, para poner en la arena electoral a partidos políticos. Así, por eso empecé diciendo, no nos engañemos de este asunto. Mañana en concreto platicamos, si quieren, las sentencias, aunque la respuesta, diría yo, es una sanción mínima. Los 3 precedentes de esto, que no tienen que ver con fiscalización solamente de candidatos independientes, están Yucatán, donde ganó el señor Adonai Sánchez, Tamaulipas en Santander, lo que no llegó a una impugnación federal, que solamente fue una impugnación local, y el caso más grave, me parece a mí, y equivocado del Tribunal Electoral, fue la anulación de Las Vigas en Veracruz, porque en Las Vigas le anularon la elección al candidato que ganó poniendo pegotes en donde decía no registrado, y además lo sancionaron. Claro, una sanción de chocolate, porque ¿cómo le cobras al ciudadano? Pues solamente vía el SAT, ¿no? Digo, los partidos es fácil porque pues, le cobran de las prerrogativas. Entonces, no, yo creo, siendo honestos, creo que se van a tener que ir con una sanción mínima. Esa es mi impresión. Yo entiendo que la pregunta es en específico, yo creo que hay que hacerla así, pero comprender lo que estoy diciendo. No habría que hacer nada de eso. Es lo que estoy señalando. Lo que está mal es el modelo de financiamiento y de fiscalización. Y claro, eso me lleva, comprenderás, ¿dónde voy? También, a ver, momento. Pongamos sobre la mesa que son 2 planos de la discusión, Sergio. Una cosa es el análisis, donde se vale que sumaricen los votos, porque, perdón, tú lo que me estás diciendo es que hay sistemas electorales municipales. Sí, claro, eso nos llevaría a por lo menos 500 tipos de sistemas electorales distintos. Es lo que me estás diciendo en el fondo. No, pero para cuestión de análisis, para corrimiento de datos, tú eres administrador, sabes perfectamente bien que los grandes números son los que sirven para poder generalizar. Entonces, esta circunstancia metodológica que está señalando, en estricto sentido, sí se puede hacer, porque no estamos hablando de asignación de escaños. Y cuando digo escaños no me refiero al Congreso, estoy hablando de asientos. Y eso se puede hacer de una manera o de la otra. Pues podemos discutirlo si quieres, y entonces hacemos el ejercicio municipio por municipio. No cambia mucho. Yo hice los 9 casos de Zacatecas y no hay mayor diferencia. Eso me lleva a la segunda respuesta. A ver, yo no dije en ningún momento que se fortalece el sistema de partidos. Lo que dije es que no se afectó, que son 2 cosas distintas. Y no se afectó porque no hay un impacto notorio y notable. Y eso lo dice toda la teoría. Para que el número efectivo de partidos se denote importante, tiene que subir en una unidad. Y eso es consenso. Leichardt, Grossman, toda la doctrina sobre el asunto lo tiene clarito. Si aumenta en menos de un punto, no tiene fortaleza. O sea, no hay un cambio mesurable. Eso en realidad se puede medir hasta como una P de Pearson, como lo que hizo Yuri. Y entonces uno va a encontrar que no hay una variabilidad significativa. Entonces, vamos, en ese sentido yo lo que dije es que los sistemas de partidos no se afectaron, que ha sido uno de los argumentos en contra de las candidaturas independientes, ¿no? Para que quedara sobre la mesa. Y segundo, cuando yo digo que se hay un desperdicio de votos, obedece a que esos ciudadanos no tuvieron representación. Pero el caso más grave ni siquiera es Zacatecas, el caso más grave es Quintana Roo. Lo que pasa es que en Quintana Roo las proporciones no se alcanzan a notar, pero ahí 2 de esos 4 municipios eran segundo y tercer lugar. En otras palabras, 1/3 de ciudadanos de un municipio mediano y uno chico, ¿no? en estricto sentido, no tuvieron representación política. Y no que estábamos en el argumento de que esto de lo que se trata es fortalecer la representación política. Y me podrá decir todo en el caminito la parte operativa, organizacional, administrativa, y lo asumo, sabiendo que hay aquí operadores de la parte administrativa de la organización de elecciones. Entiendo que les genere mucho ruido porque les toca operar la elección. Lo comprendo perfectamente bien. Más que aguas, cuidado, creo que lo que estamos mal es no asumiendo el supuesto inicial. El supuesto inicial es que el diseño como el que tenemos es el que no funciona. Aprovechemos la discusión de la reforma política
para entonces mover todas estas cosas. Claro, empezó diciendo que cada vez con la edad se vuelve más liberal. Bueno, entonces yo que he dicho que soy un liberal radical, entonces últimamente me estoy volviendo un oxidiano, ¿no? Estoy volviendo un ultraliberal por mí. Adelante, que le entren todos. No, claro, por eso les dije que es ideológico el debate. Atrás ni es un tema de justicia, ni es un asunto de imparcialidad, y mucho menos de equidad. No nos engañemos, es de ideología. Yo tengo una posición ideológica que me dice que es mejor mantener el número mínimo de restricciones y que sean los ciudadanos los que tomen decisiones. En la mañana tendré que hablar de las sentencias y ya no volveré a decir estas opiniones personales. Gracias.